Estoy grabando la clase. Estoy grabando la clase. Ustedes siempre saben que se está grabando porque sale Claro, como una lucecita, ¿o no? Sí, ya. sí, ya, Sorry. gracias, profe. Ya. Entonces, vuelvo a decir que este diagrama un poco muestra exclusivamente el desarrollo de la oxigenación en la atmósfera, ¿cierto? La fotosíntesis oxigénica, porque también hay otro tipo de fotosíntesis que también se desarrolló al principio. Bueno, antes de eso, ¿cierto? Digamos, en algún momento apareció la vida en el planeta. ¿Ya? ¿Cuándo apareció la vida en el planeta? Ya se cree que más o menos luego, eh, entre los 4.000 y los 3,5 millones de años. Pero es una pregunta abierta igual, no se sabe. En algún momento apareció la vida unicelular acá, ¿ya? Y en algún momento también aparece la fotosíntesis oxigénica, ¿ya? Y esa fotosíntesis oxigénica obviamente genera ciertas cantidades de oxígeno, pero algo pasa acá, ¿cierto? Y este es el gran evento de oxidación, se llama, el gran evento de oxidación que ocurre a partir de los 2,5 millones de años y dura hasta los 2,1 miles de millones de años atrás. En ese periodo se produce el gran aumento de oxígeno, ¿cierto? En que pasamos de tener prácticamente 10 a la menos 6 veces o menos que eso el oxígeno presente a tener un orden de magnitud menos oxígeno que el que tenemos ahora. 1 o 2 órdenes de magnitud, o sea, un 10 a un 1% del oxígeno que tenemos ahora. ¿Ya? Y en este nuevo episodio de oxigenación, que ocurre alrededor de 700 millones de años atrás, ahí pasamos a tener esta cantidad de oxígeno que ya se parece mucho más al oxígeno que tenemos en el presente. ¿Ya? Y si uno hace como un zoom ahora a los últimos 500 millones de años, uno ve que la composición atmosférica del oxígeno ha sido aproximadamente un 20% del total de la atmósfera, ¿ya? Pero con variaciones. Ya ha llegado a ser en los últimos 500 millones de años hasta un 30% de la composición atmosférica, ¿sí? O tan poco como un 17% o 18%. ¿Ya? Así que aquí ocurren dos cosas. En esta época ¿ya? Ocurre una gran diversificación de los organismos vegetales, ¿sí? Entonces aquí hay una gran explosión de vida vegetal. Y por otro lado, cuando aumenta ahora, consistente con el aumento del oxígeno que ocurre más cerca de la aparición del hombre, del ser humano, entonces esto está asociado al aumento, a la proliferación de los animales, ¿ya? Estos son, así como para entenderlo a grandes rasgos, la gran proliferación de vegetales, la gran proliferación de animales que ocurren con esta diferencia de tiempo, ¿ya? Y eso termina por establecer la composición atmosférica y sin entrar en mayores detalles, uno entra en más detalle en el curso de sistema climático, ¿ya? En que uno efectivamente ve durante un par de semanas al menos la evolución de la composición terrestre y también uno estudia con más profundidad el clima o la atmósfera primitiva. Sin entrar en mayor detalle, el punto que uno quiere hacer aquí es el siguiente. La composición atmosférica no es independiente de la biología del planeta, o sea, la biosfera está acoplada con la atmósfera en estas escalas de tiempo y están coevolucionando, ¿sí? Entonces, la evolución de las plantas produce primero este primer gran aumento del oxígeno con algunos aumentos que se sugieren que podrían haber ocurrido desde 3.000 millones de años, podrían haber habido algunos aumentos y disminuciones de oxígeno, ¿ya? Entonces el oxígeno no se
no permaneció. Pueden haber habido concentraciones grandes de oxígeno en esta época, pero no se mantuvo, ¿ya? Y luego la evolución de los animales, o también podría ser que los animales evolucionaron porque aumentó el oxígeno. Eso termina por producir el aumento del oxígeno, ¿sí? El Gonzalo no me escucha, parece, ¿o sí? Eso pone en el Sí, chat. profe. Gonzalo, ¿logras escuchar? Sí, profe, es que antes no sé qué le pasó a mi Zoom, mi BTR yo creo, pero salí, volví a entrar y ahora sí lo escucho. Ah, súper, ya. Bueno, entonces, un resumen de la composición presente de la atmósfera, ¿ya? Y esto al año 2013, ¿ya? Porque ya van a ver por qué es importante decir cuándo fue que se hizo esta tabla, porque está lleno de tablas y uno puede incluso, dada una tabla de composición atmosférica, uno casi que puede decir qué año fue que se publicó el libro. El nitrógeno es aproximadamente un 78% de la concentración atmosférica en volumen, ¿sí? O sea, en el volumen de la atmósfera, un 78%, un poco más, es nitrógeno y un 20% es oxígeno. O sea, estos dos explican prácticamente la totalidad de la concentración atmosférica, ¿ya? Y veamos cuáles son sus orígenes. El nitrógeno tiene un origen biológico, biogénico, ¿ya? Ustedes saben, el nitrógeno es una molécula biológica, también participa dentro de la biología, en distintos procesos aparece, pero también tiene un origen volcánico, ¿ya? Y un origen natural, así que, o un origen, uno diría, inorgánico, ¿ya? El oxígeno, por otro lado, solo tiene fuentes importantes biogénicas. Así que uno puede decir con toda propiedad que todo el oxígeno que existe en la atmósfera terrestre hoy en día alguna vez fue originado por procesos biológicos, prácticamente, ¿ya? Existe una cierta cantidad de argón, ¿ya? Que tiene origen radiogénico, es decir, este argón es una especie como de legado de desintegración nuclear de algunos compuestos inestables, y como es un gas noble, entonces simplemente se acumula porque no reacciona con nada, ¿ya? Así que, y es una cantidad apreciable, es cerca del 1% del volumen de la atmósfera, es argón, ¿ya? Así que es bien curioso. Y entonces, bueno, si uno ve esta tabla, uno diría, uy, estos tres compuestos se llevan prácticamente la totalidad de la composición atmosférica, la totalidad del volumen, y la atmósfera entonces es bien fome químicamente, porque ni el nitrógeno ni el oxígeno son demasiado reactivos, ¿ya? Una manera de ver la reactividad de estos compuestos en particular es fijarse en esta cuarta columna de acá de la tabla, ¿ya? Que se llama el tiempo de residencia. ¿Qué significa el tiempo de residencia? El tiempo de residencia tiene una definición bien precisa, ¿ya? Por ahora solo se las voy a decir en palabras y no voy a escribir ecuaciones. El tiempo de residencia es el flujo de generación de este componente por todos los procesos que lo generan, dividido por su concentración volumétrica, ¿ya? Y ese flujo, como tiene unidades de masa por tiempo, ¿ya? Si uno lo divide por alguna cosa que tiene masa, o más bien la masa total dividido por el flujo, nos va a dar en unidades de tiempo un cierto tiempo, ¿ya? Y ese es el tiempo en el que uno regenera ese compuesto en la atmósfera, ¿ya? Supongamos que uno tiene una gran cantidad de este compuesto en la atmósfera. El nitrógeno, por ejemplo, es el caso en que hay mucha concentración y los flujos
ya sea que lo generan o que lo destruyen, son pequeñitos, entonces el tiempo de residencia es grande, ¿ya? Y eso se ve acá. El tiempo de residencia de una molécula de nitrógeno en la atmósfera es del orden de decenas de millones de años, ¿ya? O sea, esa molécula de nitrógeno, comparado con lo que hay, tiene una cantidad de destrucción o de generación muy pequeña, ¿sí? El oxígeno tiene menos tiempo de residencia, se parece un poco al nitrógeno, pero es un tiempo menor, ¿ya? Del orden de los miles a las decenas de miles de años. Y eso también explica por qué pueden ocurrir estos cambios, ¿cierto?, en esa escala de tiempo, ¿ya? ¿Cómo se vería, por ejemplo, la concentración relativa de nitrógeno o la concentración de nitrógeno más bien? ¿Cómo se vería en esta escala? Se vería mucho más plana, ¿sí? No la misma variable, porque probablemente si es que lo vemos en volumen, el nitrógeno también cambiaría, pero cambiaría al revés del oxígeno, ¿cierto? Porque como son los dos compuestos principales, si es que uno disminuye volumétricamente, el otro aumenta volumétricamente, ¿ya? Pero en realidad el cambio ocurre por el oxígeno, no por el nitrógeno, en esta escala de tiempo. Y el argón, por supuesto que está indefinido su tiempo de residencia porque básicamente no tiene sumideros, ¿ya? No tiene ningún proceso que lo elimine y por lo tanto es indefinido ese tiempo de residencia para los gases nobles. Acá van a ver que hay un contraejemplo, ya que el helio sí tiene bien definido su tiempo de residencia en la atmósfera. Ya, y aquí viene como cuarto compuesto, uno que ustedes me dirán, ¿creen que es importante o no es importante? El vapor de agua. Súper importante. El más ¿Importante o no importante? importante. Importante, ya. ¿Por qué importante? Una razón. Porque básicamente es como todo el movimiento de la atmósfera y todo lo que vamos a estudiar, todos esos procesos los lleva un vapor de agua al final. ¿Ya? También es fuente de oxígeno, aunque no es tan mayoritaria como obviamente como la de la fotosíntesis. Es como el Cierto, el agua sinónimo de también. vida igual, ¿no? ¿Como Pablo? Que es como el sinónimo de vida, por eso los planetas les interesa encontrar vapor de agua, ¿o no? Sí, es una especie de marcador de vida, o la vida como la conocemos no funciona sin agua, así que uno trata de buscar agua en las atmósferas de los planetas para encontrar vida, exactamente. Bueno, el agua es fundamental en la atmósfera por varias razones, ¿ya? Y no son ninguna de las que ustedes me han dicho por ahora, ¿ya? O sea, en realidad las razones principales no son ninguna de las que me han dicho, pero todas las que ustedes me han dicho son importantes. Por supuesto que la biológica sí es súper relevante. Alejandro menciona que el vapor de agua es una fuente de oxígeno. Efectivamente, el vapor de agua, la molécula de vapor de agua, se puede fotolizar, es decir, se destruye por efecto de la radiación en la alta atmósfera, y entonces al destruirse se genera un átomo de oxígeno, ¿ya?, que anda suelto, y un hidrógeno. El hidrógeno, bueno, se puede escapar incluso de la atmósfera, y el oxígeno que anda suelto se puede juntar con otro y formar una molécula de oxígeno. Así que esa es una fuente de oxígeno, efectivamente. Pero el vapor de agua tiene varias gracias. La primera es la participación del vapor de agua en el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es uno de los ciclos fundamentales de la Tierra, ¿ya?, el que permite que escurra el agua, ¿cierto?, por la superficie terrestre y que tengamos agua para vivir, ¿ya? Eso así como por una parte. Por otro lado, el vapor de agua está fundamentalmente ligado a la formación de las nubes,
Y las nubes son la principal fuente de reflexión del planeta. El planeta es más bien opaco. Ya cuando uno mira el planeta, supongamos que el planeta estuviera desnudo de nubes, uno vería el océano, y el océano es bien oscuro. Ya el océano refleja poca radiación solar. La mayor parte de la radiación solar se refleja por efecto de las nubes. ¿Ya? Así que, y eso no es poca radiación, es como un 30% de la radiación que nos llega la reflejan las nubes. Así que indirectamente el agua en la atmósfera controla qué tan brillante es nuestro planeta y cuánta radiación deja entrar o deja salir. No solo deja entrar radiación solar, sino que también cuánta radiación deja salir, porque el vapor de agua y las nubes son las principales sustancias de efecto invernadero del planeta. No el CO2. Ya el CO2 es la principal sustancia de efecto invernadero producida por el hombre, pero no la principal sustancia de efecto invernadero. Sigue siendo el vapor de agua. Así que el vapor de agua controla también cuánta energía sale del planeta a través de su efecto invernadero. ¿Ya? Así que el vapor de agua es posiblemente el componente más importante de la atmósfera terrestre, a pesar de ser una cantidad ínfima del volumen de la atmósfera terrestre. ¿Ya? Pero en este curso en particular, nosotros vamos a ver la importancia central del vapor de agua en todo lo que nos aparece acá como... Me está avisando que se va a terminar nuestro Zoom en 10 minutos, no puede ser. Se supone que estoy en mi cuenta institucional Pro. Qué raro. Tiempo restante. Come on. Se metió en otra cuenta sin querer, profe. ¿Cómo? ¿Qué tal? Tal vez se metió en otra cuenta sin querer, a veces pasa. Uno tiene varias cuentas, se mete en otra. Efectivamente, pues, no soy yo. A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo me ven ustedes a mí? ¿Qué parece que soy yo? Roberto Francisco Rondanés. Francisco. ¿Ese soy yo? Pero tal vez Soy su yo. mail personal, no el institucional. Lo que pasa es que, lo que pasa es que yo soy pro, pero no soy, bueno, no importa, si podemos partir de nuevo la clase, nos vamos a dar un descanso de 5 minutos, ¿ya? Y de ahí seguimos. Démonos el descanso ahora, porfa, porque, sí. Adelante. Tengo entendido que el vapor de agua es el que se encarga también de distribuir energía radiativa en la atmósfera. Por ejemplo, toma el calor del mar y lo transporta a otra zona. ¿Eso es verdad o no? Sí, eso también es un rol que cumple el vapor de agua, en parte, ¿ya? En parte. Porque eso se ocurre de dos maneras. Ocurre porque yo evaporo agua, ¿cierto? En las zonas tropicales donde llega mucha radiación, se evapora el agua y ese vapor de agua se transporta fuera de los trópicos, ¿ya? Y entonces la energía que yo saqué del océano tropical la llevo a latitudes que están fuera de los trópicos, ¿ya? Ese también es un rol del vapor de agua, pero se comparte ese rol con el aire seco. Ya el aire seco también tiene esa capacidad. Yo también puedo calentar aire sin necesidad de ponerle vapor de agua y llevar ese aire caliente hacia lo extratrópico, fuera de los trópicos, ¿sí? Y también estoy transportando calor de esa manera. Así que el vapor, sí, ese también es un rol del vapor de agua bien importante. Gracias. Ya. Tomémonos 5 minutos,
voy a tratar de repartir esta misma reunión, ya en el mismo link. Así que tomémonos 5 minutos y se vuelven a conectar al mismo link. Bueno. Ya, y yo trato de arreglar esto del tiempo del Zoom, ¿ok? Ya, 5 minutos Ok. entonces.